Hola, hola, ¿qué tal? En contexto de la contingencia epidemiológica por el COVID-19, la nueva cepa del coronavirus, es importante que sigamos las indicaciones de nuestras autoridades de salud, en especial los que tienen que ver con la higiene personal, el lavado de manos, el mantener la distancia prudente, sobre todo el no salir de casa a no ser que sea imperativamente necesario, y si es, evitar lugares concurridos, evitar contacto directo con personas potencialmente infectadas. Eso, y como personal de salud en formación que somos, es imperativo conocer la información básica del comportamiento de este microbio, para así evitar información basada en suposiciones y no generar desinformación y ansiedad, y al mismo tiempo, desde luego, informar a nuestros pacientes sobre las complicaciones, manifestaciones y factores de riesgo a evitar para que la propagación y contagio de este virus disminuyan. Dicho eso, hablemos pues del COVID-19, los coronavirus. Empiezo. Su perfil básico nos indica que es un virus. Desde luego y recuerda, el propósito de los virus es replicarse, pero, como carecen de la maquinaria propia para hacerlo, necesitan obligar a la célula del humano para hacerlo, y una vez que ésta es obligada y comienza a sacar copias, ésta pierde su función original y se vuelve proclive a la destrucción por el sistema de defensa. Claro, nuestras defensas, al momento de captar que el virus está haciendo de las suyas, destruirá al virus, destruirá las copias y también destruirá a la célula humana que las estaba sacando, generando al momento de destruir la célula humana, inflamación, hinchazón, dolor, enrojecimiento del órgano al que pertenecía. En el caso del COVID-19 coronavirus, pulmones, tráquea, faringe, boca, nariz, oído y en algunos casos vía gastrointestinal y urinaria. Bien, muy importante, el COVID-19 coronavirus pertenece a la familia de los Coronaviridae, más específicamente al género de los beta coronavirus y antigénicamente al grupo 1 y grupo 2. La característica de este género es que solo afecta a mamíferos, especialmente el grupo 1 a los humanos. Hay un tercer grupo que solamente afecta a animales de granja, sobre todo a aves. Muy importante, amigos, recordemos que los virus son microorganismos considerados invasores. Nadie en nuestro sano estado debemos de tener un virus adentro. No existe simbiosis con los virus. Atentos con eso. Una de sus características morfológicas y biopatogénicas es su contenido de material genético, y este consta de una cadena de ARN, la cual, una vez que entra a la célula humana que va a afectar, no tardada, llega a los ribosomas citoplasmáticos y los pone a trabajar, a sacar copias, que es el propósito del virus y de todos los virus, además del COVID-19. Muy importante la vía de transmisión, amigos, tener muy en cuenta esto. Las secreciones infectadas y el contacto directo con personas, sobre todo con secreciones de su vía respiratoria superior, estornudos, besos, saliva, tos, gotitas de flush, y muy importante también, las evacuaciones y la orina también tienen presencia de copias virales. Atentos ahí, personal de salud, atentos ahí, personal de limpieza, atentos ahí, personal de laboratorio. Hay que extremar las precauciones en cuanto a la manipulación de estas secreciones para evitar el contagio y la propagación de este virus, que es conocido desde luego como muy contagioso. Fíjate muy bien y marca mis palabras, muy contagioso, no es muy letal, es muy contagioso. Bien, muy importante, este virus, una de sus características es que sobrevive hasta 3 horas en el aire y en superficies contaminadas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo el COVID-19 coronavirus, estornudo en mi mano y con esa mano agarro la perilla de una puerta en un lugar público, durante 3 horas, ¿cuántas personas más van a tocar esa perilla? Muchas, desde luego. Quiere decir que al final del día habrá más personas contagiadas precisamente por ese mero acto y la resistencia del COVID-19 sobre las superficies inanimadas. Eso es muy importante, por eso es tan contagioso. Además, estos virus, tanto el COVID-19 como el resto de los coronavirus, generan mutaciones y recombinaciones en su estructura. Eso es muy importante, fíjate, porque mientras se va replicando en las células de la persona o de la especie que está afectando, puede sacar diversas variedades de sí mismo. Es decir, sigue siendo un coronavirus, pero saca variedades distintivas. A eso se le conoce como pleomorfismo viral.
Permíteme hacer un comercial en este momento. He escuchado hasta ahorita mucha gente que asegura que el coronavirus es un virus nuevo y un montón de aseveraciones fantásticas que te daría risa escucharlas. Sin embargo, es la falta de información. No, señor, el coronavirus COVID-19 no es un virus nuevo. Ese virus ya ha existido desde antes. De hecho, 15% de los resfriados son patrocinados por el coronavirus. El punto es que cada cierto tiempo, al estarse replicando, los coronavirus generan una mutación y esa mutación es la que debuta relativamente más fuerte en el ser humano, sobre todo si esa mutación era específica en una especie animal y al cambiar de forma y de configuración se hizo infecciosa para el ser humano, esa llega con más ganas a demostrar que puede con el humano. Ese es el punto. Entonces, es la naturaleza cambiante del mismo virus la que genera los brotes, algunas veces brotes controlados y en algunas ocasiones, como en la que estamos viviendo actualmente, brotes que superaron los casos esperados. Muy importante. Pero debo insistir nuevamente, marque mis palabras, es muy contagioso, pero no es muy letal. Bien, fin del comercial. Entonces, continuando, los hospedadores, como ya mencionamos, pueden ser aves, principalmente de granja, y mamíferos, incluido desde luego el ser humano. En cuanto a las estaciones del año que prefiere el COVID, si tú le preguntas, el COVID-19 te va a decir, me gusta mucho el invierno y el inicio de la primavera. Recuerda que hay ciertos virus con ciertos gustos, por ejemplo el dengue le gusta mucho el calor y el ambiente tropical. Aguas, porque ya estamos en abril, ya están empezando los calores y hay que también lidiar con la propagación del mosquito transmisor del virus del dengue. Pero bueno, ve el video del dengue. Muy importante hablando de mosquito. ¿Este COVID-19 tiene vector? No. A diferencia de lo que mucha gente puede aseverar o intuir, el murciélago o los animales no lo contagiaron, sino que hay historias, permítame recordar un poco de historia. Los coronavirus, la última mutación que este generó fue en 2011, generando el denominado MERS, el síndrome respiratorio de Medio Oriente. Muy importante, una mutación antes de esa fue el famoso SARS, el síndrome respiratorio agudo severo del 2002. ¿Qué quiere decir? Que no es la primera vez que muta, no es la primera vez que el ser humano está expuesto a una nueva cepa. Ya había pasado antes y pasará en un futuro. Es por eso que necesitamos aprender de esta experiencia para que en un futuro escenario no nos tome la ventaja que nos lleva tomado hasta el momento. Pero volviendo a la cuestión del vector, los animales, por ejemplo, en el SARS del 2002 se creía que vino del murciélago, en el MERS del 2011 del camello y el COVID-19 actualmente se piensa que viene del pangolín, un animalito de Medio Oriente. No fueron ellos lo que nos contagiaron, sino que la naturaleza cambiante del coronavirus normalmente los afectaba a ellos, pero mutó y esa mutación que solo afectaba a los animalitos ahora se volvió infectante para el ser humano. Y esta está debutando y está queriendo hacer notar que puede con nosotros. Sin embargo, no hay vector, como en el caso del dengue, la picadura del mosco. Simplemente fue, insisto, la naturaleza cambiante del coronavirus. ¿Hecho? Bien. Muchos comerciales, ¿ah? Muy bien, entonces, amigos, tengamos mucho cuidado en el periodo de incubación. Puede ser desde 2 días, desde que llega el virus y empieza a manifestarte, hasta una semana. ¿De qué va a depender si es a los 2 días o a la semana? Dependiendo de tu edad, de tu estado nutricional, del estado de tus defensas, si eres o no portador de una enfermedad que debilite tu sistema de defensas, si tienes enfermedades crónicas descompensadas, todo eso son puntos menos que van a hacer que el COVID-19, coronavirus, cuando llegue a tu cuerpo no se tarde tanto en manifestar síntomas y que estos sean muy fuertes. Todo depende de la calidad y la resistencia de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestras defensas. Atento ahí. Una vez que ya se ha manifestado entonces, que ya comenzó el COVID-19 coronavirus a hacer de las suyas, ¿qué lugares nos va a afectar? Principalmente la vía respiratoria superior, garganta, boca, nariz, oído, la vía respiratoria inferior, pulmones, tráquea, bronquios, alvéolos y tracto digestivo, intestino grueso, intestino delgado. Muy importante, la vía urinaria
también se afecta por el COVID-19, mas no genera síntomas normalmente, nada de disuria o poliaquiuria o urgencia urinaria. Pero lo que sí es que la orina de las personas con COVID-19 coronavirus sí puede tener presencia de copias. Como lo habíamos dicho en un punto anterior, hay que tener mucho cuidado con la manipulación de estas. Bien, todo esto entonces, ¿para qué? Para que nos quede claro que el virus es muy contagioso. Fíjate muy bien, marca mis palabras. No es muy letal, es muy contagioso, pero al ser muy contagioso también nos va a meter en severos aprietos, de lo cual vamos a hablar más adelante. Muy importante y la buena noticia es que este es inactivado con temperaturas elevadas y sobre todo con desinfectante y jabón. Es por eso que la higiene de manos y la desinfección de superficies es la mejor arma que tenemos para disminuir la propagación y la transmisión del COVID, porque en sus características anatómicas de este virus tiene una capita de grasa que se destruye muy fácilmente con el jabón de uso común. Entonces, adelante con las medidas de higiene, ahí está la clave para evitar la propagación. Bien, sencillo, ¿eh? Continuando entonces, hablando de la forma y la biopatología del COVID-19 coronavirus, tenemos que, al igual que otros virus, amigos, este tiene forma esférica. Tiene una envoltura proteínica, la cual mide alrededor de 80 a 160 nanómetros de diámetro. Por debajo de esta tiene un refuerzo, es una capita de grasa. Es esta la que te comento que se destruye precisamente con los desinfectantes y el jabón. Salud por eso. Al igual que otros virus, tiene proteínas en su envoltura que sirven de anclaje, denominadas glucoproteínas, principalmente E1 y E2. Estas sirven para que se pegue a la célula que va a afectar y pueda hacer el intercambio de material genético y obligar de esta forma a la célula humana a volverse una sacacopias. Dentro de esta envoltura entonces encontraríamos a la cápside, una cápside en forma helicoide que adentro resguarda al material genético, que es, como ya dijimos, la cadena de ARN. Y esta cápside contiene una nucleoproteína M, que ésta sirve para atraer precisamente al sistema inmune y generar la inflamación en el tejido donde haya anclado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú tengas contacto con el COVID-19 coronavirus, este va a entrar a tu cuerpo, generalmente a través de tu boca o de tu nariz. Cuando llegue el COVID, va a empezar a buscar en tu cuerpo todas las células que expresen en su membrana ciertos receptores. Y estos receptores son: uno, receptores tipo enzima convertidora de angiotensina 2, receptores tipo aminopeptidasa N y receptores tipo lectinas. Fíjate muy bien, cuando el COVID-19 coronavirus llegue a tu cuerpo, va a buscar cuáles células de tu cuerpo tienen estos tres receptores con los que él embona. ¿Qué células tienen estos receptores? Las de la vía respiratoria superior e inferior, la vía gastrointestinal y la vía urinaria, que son los lugares donde el COVID llegará y va a empezar a hacer sus copias. En algunos lados se manifestarán síntomas y en otros no. Entonces, una vez que el COVID-19 coronavirus encontró las células que mostraban estos receptores, embona y genera el puente, liberando así la cápside que contiene el material genético. Esta entra al citoplasma de nuestras células, sufre una decapsidación para dejar libre a la cadena de ARN. Esta viajará directamente a las ribosomas y los ribosomas traducirán el mensaje que el virus les envió por medio de su ARN y comenzarán la producción. ¿La producción de qué? De una molécula llamada polimerasa. Ese es el propósito del COVID-19, que los ribosomas de nuestras células formen la polimerasa, porque ésta va a generar copias de ARN y copias de todas estas proteínas, copia, 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 para que al final el aparato de Golgi de las células empaquete todos estos componentes y forme un nuevo complejo ARN cápside. Y por proceso de exocitosis, o sea, al salir de la célula, ya salga con todo su envoltura. Y así todo el día, todos los días, sacando copias y copias y copias. Y cada una de esas copias irá con una nueva célula de nuestro cuerpo a hacer lo mismo. Desde luego hasta que el sistema de defensas lo note y empiece la batalla en contra del virus, en contra de las copias y en contra de la maquinita sacacopias. Sencillo, ¿verdad? Así es como funcionan los virus. Simplemente crean
saca copias de las células de nuestro cuerpo. Y nuestro sistema de defensa va y destruye a los tres. Y al destruir a nuestras células genera inflamación, dolor, enrojecimiento y disfunción del órgano al que pertenecía. Quiere decir que si esta célula que fue secuestrada por el COVID-19 era una célula del pulmón, nuestro pulmón se va a hinchar, nos va a doler, se va a obstruir y no vamos a poder respirar. Y es así como se manifestarían los síntomas. ¿Hecho? Muy bien. Entonces, eso es lo que hace este chico malo. Ahora, muy importante, estamos en la época ahorita de abril del 2020. Un poco de agua. Hasta este momento han sido registrados más de 903,000 casos confirmados, de los cuales lamentablemente más de 45,000 han terminado en deceso. Es una pena y eso da un índice de mortalidad aproximadamente del 5% para el COVID-19 coronavirus. Muy importante, ¿en qué radica todo esto? Ha radicado lamentablemente en que los casos de contagio y propagación han rebasado a las medidas, ya sea que hayan sido tomadas a temprana época o a tardía época, han rebasado las cifras y los sistemas de salud se han visto rebasados. De hecho, el problema con esto, como decíamos, es que es demasiado contagioso, pero como verás, no es muy letal. Solo 5% o menos de la población está sufriendo deceso. Déjame platicarte en qué radica el problema entonces, porque dijimos en la diapositiva pasada que el hecho de ser muy contagioso también nos iba a meter en aprietos. Verás, existe algo en el mundo de los virus que se llama derivación genética, y eso quiere decir que mientras se está replicando un virus, puede generar una variedad distinta a la de él mismo. Sigue siendo el virus, en este caso el COVID, sigue siendo coronavirus, pero una variedad distinta. Y esas variedades distintas pueden presentarse ante una persona con síntomas más agudos y más fuertes. Esa es una. Y existe otra situación denominada cambio antigénico, que es lo que pasó en este caso del COVID-19. ¿En qué consiste eso? Bueno, que una variedad de coronavirus que afectaba tanto humanos como animales afectó a un grupo de animalitos. Y dentro del cuerpo de estos animalitos se generó un recambio, hubo una combinación. Al secuestrar estos virus a las células de los animales, se sacaron copias tanto del material genético de este como del material genético de este. Y el problema es que en el cuerpo del animal se generó nueva variedad de coronavirus que tenía tanto material genético de acá como material genético de acá, creando entonces una nueva cepa. Lamentablemente, cuando las nuevas cepas se originan de animales a humanos es cuando llegan las pandemias. ¿Por qué? Porque son extremadamente contagiosas y generalmente debutan de una manera más aguda. Muy importante. No quiere decir que si tú te contagiaste del coronavirus, quiere decir que hay un desenlace letal. No, en la mayoría de las ocasiones, en la inmensa mayoría de las ocasiones, van a ser síntomas leves. Sin embargo, ¿en quién sí será letal este virus? Será letal para la población de riesgo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es la población de riesgo? Gente con enfisema pulmonar, gente con cáncer pulmonar, gente con ancianidad extrema, desnutrición, quimioterapia, nenes prematuros, personas con asma mal controladas, personas con diabetes en un mal control crónico, personas con tratamiento inmunosupresor o personas recién trasplantadas. Todas estas personas que te nombré tienen algo en común. ¿Ya descifraste qué es? Las defensas bajas. Quiere decir que son cuerpos debilitados con bajas defensas. Y recuerda que ante los virus dependemos enteramente de nuestro sistema de defensa para curarnos. Entonces, estas personas que te acabo de nombrar tienen sus defensas bajas y sus cuerpos frágiles. Por lo tanto, en ellos, este COVID-19 coronavirus sí puede generar complicaciones que puede llevar a complicaciones severas a mediano y a largo plazo e incluso el deceso. Ese es el punto. Ahora, como este virus es demasiado contagioso, si le
pega a una persona que no es población de riesgo, ¿qué le va a pasar? Por ejemplo, tú que eres una persona joven, sin enfermedades crónicas, sin ningún problema en general, a ti te pega el COVID-19, coronavirus, ¿qué te va a suceder? La mayoría de las veces nada, ni siquiera vas a saber que lo tienes. O a lo mucho vendrán síntomas extremadamente leves, un poco de congestión nasal, un poco de estornudo y tos de un par de semanas y adiós problema. El rollo con que sea tan contagioso es precisamente que tú, como población sin riesgo, te confíes y salgas a la calle, convivas con gente, los contagies y entre ellos haya población de riesgo. Porque a esa población de riesgo con defensas bajas, a ellos sí les va a ir muy mal. Ahí está el punto. Ahora, ¿por qué nos debe de preocupar tanto? El problema de que este virus sea tan contagioso es que la capacidad hospitalaria no debe ser rebasada, amigos. ¿Qué quiere decir? Que si un grupo de gente, de jovenzuelos, sale y son portadores asintomáticos del COVID-19 y esparcen al virus por toda una ciudad, la población en riesgo de esta ciudad, los abuelitos, los enfisematosos, la gente con defensas bajas, ellos se van a enfermar, van a desarrollar síntomas respiratorios severos que los van a llevar a urgencias. El problema es que mientras más contagiados de población de riesgo haya, más se va a saturar la capacidad hospitalaria y no va a haber espacio para las urgencias que tengamos las demás personas. No podemos olvidar que no faltamos los que nos vamos a infartar, los que vamos a convulsionar, los que nos va a picar un insecto, venenoso, claro, y vamos a requerir atención hospitalaria. El problema es que el hospital ya va a estar lleno de tanto paciente complicado por el COVID-19 de población de riesgo y ya no vamos a caber. Por lo tanto, no habrá atención médica y el índice de complicaciones se va a disparar. También es muy importante el equipo médico, amigos, es muy importante eso. ¿Por qué? Porque la población de riesgo afectada por el COVID-19 o coronavirus, la población de riesgo puede generar problemas como neumonía, sobreinfecciones bacterianas que requerirán en algún momento de un equipo de respiración asistida. El problema es que si son demasiados los contagiados de población de riesgo y no hay tanto equipo médico, ¿qué se hará? Habrá más complicaciones y más índices de decesos. Y desde luego, muy importante, el personal de salud. No hay suficiente en algunos lugares, suficiente personal de salud para cubrir las necesidades y la alta demanda que traería un contagio y una propagación desmedida del COVID-19, situaciones que han pasado lamentablemente en algunos países. Es por eso las recomendaciones de las autoridades en salud: no salir de casa, tengas síntomas leves o moderados, no salgas en casa, perdón, no salgas de casa, aíslate. ¿Por qué? Precisamente porque como es muy contagioso este virus, se corre el riesgo de sobresaturar el sistema de salud y después no habrá espacio para nadie más y el resto de las enfermedades siguen su curso. Por eso hay que tener mucho cuidado y sobre todo mucha empatía por pensar que en algún momento todos vamos a ser población de riesgo y sobre todo valorar el gran esfuerzo que el personal de salud está haciendo en este momento. Así que desde aquí mandamos cariño para todos, todos y todas, personal de salud, tanto activo como en formación, que están haciendo frente a esta contingencia. Bien, sencillo, ¿eh? Ah, adivina, estoy aislado. Y adivina por sospecha de qué. Bien, entonces, el COVID-19, coronavirus, cuando entra a tu cuerpo, como dijimos, generalmente a través de la vía respiratoria superior, la vía de la orofaringe, ahí, después de cumplir el tiempo de incubación, y dado que la vía respiratoria superior tiene entre 36 a 35 grados centígrados, un buen clima para el COVID-19 coronavirus y su replicación, entonces ahí comienza la sacadera de copias. El problema es que, como dijimos, al sacar copias, el sistema de defensa se dará cuenta, vendrá, atacará, luchará contra el coronavirus y entonces vendrá la inflamación, el dolor, el enrojecimiento y el daño. Entonces, el daño por el COVID-19 coronavirus en tu vía respiratoria superior, inferior y vía gastrointestinal es vía 3
puntos. Número 1. La mera presencia del virus daña a las células. 2. La reacción del sistema de defensas que destruirá al virus, destruirá a las copias y destruirá a las células que estaban sacando esas copias, dañándolas, inflamándolas, adoloriéndolas y generando los síntomas. Y de esto se generará cicatrización y membranas hialinas, daño, inflamación, que en una estructura como la vía respiratoria inferior, los pulmones, es catastrófico. ¿Por qué? Porque los pulmones tienen los bronquios, que son tubos que dejan pasar y salir el aire. Si estos se inflaman y se hinchan, se cierran y el aire no va a poder entrar, o peor, no va a poder salir. La inflamación generará mucosidad, pus, y eso pues desde luego traerá obstrucción de la vía respiratoria y desde luego no respirar aumenta mucho el problema del desbalance de la balanza del pH y el riesgo de deceso. Aguas con eso. Pero si tú eres una persona que no es de la población de riesgo, es decir, eres una persona joven, con buen estado de nutrición, sin enfermedades crónicas, sin ningún tipo de problemas que debiliten tus defensas, los síntomas que tú vas a presentar cuando el COVID-19 coronavirus llegue a tu cuerpo son, la mayoría de las veces, nada. Y qué bueno, bien por ti. Pero eso es lo más peligroso porque mucha gente al no manifestar síntomas le puede salir pensando que es una persona sana y esparcir el virus a las personas que sí son población de riesgo y que sí pueden generar síntomas severos. Por eso es muy importante y ahí lo peligroso de la propagación de este virus. En algunos casos puedes tener febrícula o fiebre, congestión y secreción nasal, a veces moderada, a veces abundante, dolor de cabeza que puede irse o no con analgésicos de uso común, dolor de garganta, faringitis, irritación, resequedad, disfonía, ronquera, dificultad para pasar el alimento por dolor y estornudo, expectoraciones y tos. Esto te pegaría a ti. Serían síntomas de leves a moderados y aproximadamente 2 o 3 semanas a lo mucho y desaparecieron y adiós problema. Lo malo es que tú salgas con esta sintomatología a la calle y contagies a alguien de la población de riesgo. Si alguien de la población de riesgo capta el COVID-19 coronavirus que en ti estaba dando estos síntomas tan leves, a ellos sí puede afectarles estructuras profundas. Considerado entonces factores de riesgo de enfermedad grave estos. Como dijimos, la gente mayor de 60 años, enfermedades cardiovasculares descompensadas, enfermedades metabólicas o malos hábitos crónicos como el tabaquismo debilitan las defensas de nuestro cuerpo y le dan pie, le dan campo abierto al COVID-19 coronavirus para poder llegar y hacer de las suyas. Si a eso le agregas que sus defensas están disminuidas, ya sea por la edad, por desnutrición o por ingesta de medicamentos que disminuyen las defensas, como los glucocorticoides, tienes más probabilidades de generar enfermedad grave por este COVID-19. Si a eso le agregas, desde luego, las características propias del virus, como la derivación genética y el arribo desde el animalito, el pangolín, del recambio antigénico, entonces tendrías un grave, grave, grave problema. ¿Por qué? Porque estos virus, como dijimos, cuando debutan, vienen precisamente para demostrar que pueden con nosotros. Es decir, va a ser una presentación aguda en las personas de población de riesgo, desde luego. En estas personas, ¿qué se va a desarrollar? Un daño a la vía respiratoria inferior, los pulmones, órgano imperativamente vital para el cuerpo. Si éste se hincha, no puede respirar, y si no puede respirar, el riesgo de deceso es grave. Desarrolla neumonía típica, inflamación, pus, daño, inflamación que avanza muy rápido, llena al pulmón y a los bronquios de pus y de broncoespasmo por el fenómeno inflamatorio, pero lo peor de todo es que este virus inflamando tu pulmón es una carta de invitación a las bacterias que andan rondando por el ambiente y las bacterias aprovecharán esa oportunidad y generarán una sobreinfección bacteriana que en un cuerpo debilitado de la población de riesgo va a ensombrecer el pronóstico. Hay que tener mucho cuidado con eso, amigos, tener muy en cuenta eso. Desde luego, como dijimos, la vía gastrointestinal también cuenta con esos receptores. Puede generar una enterocolitis por el COVID-19, lo cual puede generar diarrea, dolor abdominal, mala absorción, inflamación, gases. Muy importante, esta manifestación se da en el 25% de los casos. Pero recuerda, las evacuaciones de estas personas son un foco de infección y de contagio. Cuidado al manipularlas.
Bien, muy importante entonces. Lo malo es que si juntas todas estas cuestiones y un cuerpo debilitado con bajas defensas, el riesgo de choque séptico sobreagregado por infección bacteriana es inminente y desde luego aumenta más la probabilidad de deceso. No lo podemos permitir. Ese es el punto. Sencillo, ¿verdad? Bien, entonces, diagnóstico, amigos. El diagnóstico debe ser clínico. Las distinciones clínicas operacionales cambian día con día. Dependiendo de qué institución de salud pertenezcas, las definiciones operacionales cambiarán. Hay que estar actualizándonos desde luego con nuestras autoridades y con las autoridades nacionales en cuanto a epidemiología y responsables de la salud sobre las medidas y el avance de esta contingencia epidemiológica. Muy importante, recuerda, el diagnóstico clínico, lo que ves, lo que oyes, lo que tocas y lo que percutes en el paciente, pero sobre todo, lo que interrogan. Pacientes de riesgo vienen de un viaje reciente de países confirmados. Ahora tuvieron contacto con una persona potencialmente infectada. Ya estamos en fases más avanzadas que los casos importados. Trabajadores de entorno de riesgo, amigos trabajadores de la salud, cuidado ahí. Paciente con neumonía de origen incierto y avance rápido. Las neumonías que llegan no responden a antibiótico terapia, no responden a oxígeno suplementario, no responden a los cuidados hospitalarios y en vez de mejorar, empeoran muy rápidamente, se denomina neumonías atípicas. Típica carta presentación, ahora, aprovechando la expresión, es así la típica carta de presentación de una neumonía por COVID-19 coronavirus. Una neumonía de avance rápido y deterioro paulatino y progresivo. Bien, tenemos entonces en cuanto al laboratorio la presencia de anticuerpos contra las proteínas estructurales del COVID-19, coronavirus, el aislamiento del virus en orina, en evacuaciones, en secreciones respiratorias en sangre es importante y la toma de PCR en tiempo real determinando el material genético del COVID-19 son algunos de los métodos diagnósticos, dependiendo entonces de la institución de salud y sus recursos es la toma de pruebas y el criterio para tomarlas, desde luego. Varía dependiendo de cada institución. El hallazgo radiográfico aporta generalmente que las personas con una neumonía atípica de avance progresivo y rápido por el COVID-19 generalmente presentan infiltrados difusos y consolidaciones de predominio basal. Recuerda, en una radiografía todo lo negro es aire, todo lo blanco es sólido. La pus califica como sólido. Entonces mira, en este todos los manchones blancos son inflamación y pus. Por lo tanto, a nuestro paciente le quedaría muy poco espacio para meter aire, y eso es catastrófico. Muy importante, hallazgos de laboratorio. Podemos encontrar una baja de linfocitos y leucocitos y una elevación transitoria o permanente de las enzimas hepáticas. Nada específico en la biometría hemática. Muy importante, entonces, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, amigos. No todas las manzanas son verdes. Antes de dar todo nuestras apuestas por el COVID-19, tenemos que haber descartado, de acuerdo a los métodos diagnósticos, que no haya ninguna enfermedad por estos. El objetivo entonces, como dijimos, es evitar las complicaciones y permite que agregue una complicación más. ¿Recuerdas en la primera diapositiva que dijimos que el pleito del COVID-19 coronavirus es que son bien contagiosos? Entonces, complicaciones, agrégale ahí, hasta abajo, saturación del sistema de salud, que es precisamente contra lo que se está peleando. Es por eso que debemos mantenernos el mayor tiempo posible aislados en casa y si tenemos síntomas, aislarnos inmediatamente para evitar la propagación y el contagio de este virus y evitar ese colapso de los sistemas de salud. Muy importante entonces el tratamiento. El tratamiento, si tú tienes una infección por el COVID-19 coronavirus, que en la mayoría de los casos, como dijimos, van a ser síntomas leves, el tratamiento es sintomático. Claro, te tienes que aislar. Hidratación, si estás deshidratado, si estás cansado, reposa.
Si tienes dolor, toma un analgésico y sobre todo la higiene de las manos y el no contacto con las demás personas. Muy atentos ahí. Bien, muy importante, claro, que si eres población de riesgo y el COVID-19 coronavirus hizo de las suyas, no habrá de otra, habrá que manejar las complicaciones, ya sea en medio hospitalario o de manera ambulatoria. Eso ya se decidirá mediante la evaluación clínica en las instalaciones de salud y desde luego previamente reporte epidemiológico. Muy atentos con eso. Y desde luego, de lo que más debemos insistir en esta época de contingencia, amigos, las medidas preventivas. Lavado de manos frecuentemente, lavado de cara, no saludo de beso ni de mano, ni de abrazo, estornudar en el ángulo interno del codo. Tienes síntomas sugestivos de infección por COVID-19 coronavirus, aunque sea leve, aíslate inmediatamente. Llama a las autoridades de salud y cuidado, sobre extrema las medidas de higiene, las superficies que tocaste, los desinfectantes, ¿para qué? Para que nadie de tus seres allegados sufran infección y ellos a su vez no lo esparzan a la población de riesgo, porque recuerda, tarde o temprano todos vamos a ser población de riesgo. Imperativo amigos entonces, continuar extremando las precauciones y que esto pase pronto. Sencillo, ¿eh? Entonces, ahora ya conoces esta información, utilízala para bien y, como dice, citando a mi autor favorito, Alejandro Dumas, la sabiduría del hombre radica en dos palabras, confiar y esperar. Amigos, confiemos y esperemos. Buen día.